La luz del restaurante era cálida, pero no lograba mitigar el frío que sentía en mi pecho. Habíamos llegado hacía 20 minutos y mi suegra, como siempre, había tomado el control de la conversación. Mis manos jugaban nerviosamente con la servilleta de tela mientras escuchaba sus palabras llenas de veneno. Marcos querido, ¿no crees que ya es hora de que consideren algo más serio para el futuro?, dijo fingiendo una sonrisa mientras sus ojos se clavaban en mí. Marcos, mi esposo, solo asintió incómodo, intentando cambiar de tema. Pero ella no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Digo, después de todo este tiempo de casados, uno esperaría noticias, ¿no? Pero parece que, bueno, algunos simplemente no nacen para ciertas cosas. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Su comentario, lleno de intención, era una de las tantas puñaladas disfrazadas de preocupación. Mi suegra, Leticia, siempre encontraba la manera de menospreciarme, especialmente cuando estábamos en público. «Mamá, por favor», intentó Marcos, pero ella lo interrumpió. «No, hijo, alguien tiene que decirlo. Lía necesita entender que ser esposa no es solo cocinar y limpiar. Una mujer que no puede darle hijos a su esposo no sirve para nada». Mi garganta se cerró y mi visión se nubló por las lágrimas contenidas. El silencio en la mesa era ensordecedor y las miradas de los otros comensales parecían clavarse en mí. Me levanté de golpe, derramando un poco de agua sobre la mesa. «Con permiso». Corrí al baño, donde finalmente dejé caer las lágrimas que había estado conteniendo. El espejo reflejaba mi rostro enrojecido, pero no me reconocía. La Lía, que había enfrentado tantas cosas en la vida, parecía haberse desmoronado en un segundo por culpa de una mujer que disfrutaba verme sufrir. Esa noche, mientras Marcos y yo regresábamos en silencio a casa, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No podía seguir permitiendo que Leticia dirigiera mi vida. Había soportado demasiadas humillaciones, y esta última había sido la gota que colmó el vaso. Cuando llegamos, Marcos intentó hablar. «Lía, lo siento mucho. Mi mamá, ella no debería...» «Basta, Marcos», lo interrumpí, mi voz temblaba, pero era firme. «Siempre lo mismo, siempre sus disculpas, pero nunca haces nada para detenerla. ¿Cuándo vas a ponerte de mi lado?». Él bajó la mirada, incapaz de responder. Esa noche no dormí. Mientras Marcos roncaba suavemente a mi lado, mi mente tejía un plan. Ya no sería la víctima de Leticia. Era hora de tomar el control de mi vida y, de paso, descubrir por qué disfrutaba tanto hacerme sufrir. No sabía aún cómo lo haría, pero estaba decidida. Leticia tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, y para eso necesitaba respuestas. En los días siguientes comencé a investigar. Pasé horas revisando antiguas fotos familiares y documentos que Marcos guardaba en el desván. Fue entonces cuando encontré algo inesperado. Una caja vieja con cartas y fotografías. Una de las cartas, escrita en un papel amarillento, parecía contener un secreto que Leticia jamás habría querido que saliera a la luz. La carta estaba dirigida a alguien llamado Álvaro. No reconocía el nombre, pero el tono era inconfundible. Era una carta de amor apasionada, fechada apenas unos meses antes del nacimiento de Marcos. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién era este hombre? ¿Podría esto ser la clave para entender por qué Leticia era como era? Guardé la carta cuidadosamente y me propuse seguir investigando. Si Leticia quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Después de encontrar aquella carta, no pude sacarme de la cabeza el nombre de Álvaro. Sentí una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué tan grande era el secreto que guardaba Leticia? Durante días observé a mi suegra con otros ojos. Cada comentario despectivo, cada mirada crítica, ahora parecía un intento desesperado por desviar la atención de algo más profundo. Decidí que debía averiguar más. Aproveché una tarde en la que Marcos salió al trabajo y Leticia me invitó, con su falsa cortesía habitual, a tomar el té en su casa. Era una oportunidad perfecta. Cuando llegué, su recibimiento fue, como siempre, glacial. «Lía, me sorprende que hayas aceptado. Últimamente parece que prefieres evitarme». «No es eso, Leticia. Estaba ocupada». Forcé una sonrisa mientras cruzaba la sala, echando un vistazo a su hogar impecable. «¿Ocupada haciendo qué, exactamente?». «Porque ya sabes, algunas mujeres se ocupan cuidando de sus hijos». «Pero claro, tú no tienes esa preocupación, ¿verdad?», dijo, sin molestarse en ocultar la malicia en su tono. Respiré profundo para no caer en su juego. «Tienes razón, Leticia. Pero quizás sea el destino quien decide querer esas cosas, ¿no crees?». Ella me miró con desdén, pero no respondió. Aproveché un momento en el que salió a buscar algo en la cocina para comenzar a buscar pistas. Sabía que la caja donde guardaba los documentos importantes estaba en el estudio.
Había pasado por ahí en otras ocasiones y mi instinto me decía que era el lugar donde podía encontrar algo más sobre Álvaro. Abrí lentamente el cajón de un escritorio antiguo conteniendo la respiración. Allí encontré una pequeña libreta negra, cerrada con un elástico desgastado. La abrí con manos temblorosas y mi corazón dio un vuelco. Dentro había una lista de nombres y direcciones. Entre ellos destacaba uno: Álvaro Peña, con una dirección de una pequeña ciudad a pocas horas de donde vivíamos. Guardé la libreta en mi bolso justo a tiempo, antes de que Leticia regresara con la bandeja del té. ¿Todo bien?, preguntó notando mi expresión. Sí, claro. Sonreí intentando parecer tranquila, pero por dentro mi mente ya estaba maquinando mi próximo movimiento. Esa misma noche, cuando Marcos regresó, traté de comportarme con normalidad, pero mi esposo notó algo extraño en mí. ¿Estás bien, Lía? Pareces distraída. Solo estoy cansada, eso es todo. Sabía que no podía confiarle lo que había encontrado. Aunque amaba a Marcos, también sabía que era incapaz de enfrentar a su madre. Había pasado toda su vida sometiéndose a sus deseos y no esperaba que cambiara de un día para otro. El fin de semana siguiente inventé una excusa para salir temprano. Dije que iba a visitar a una amiga, pero en realidad tomé el coche y conduje hasta la dirección que había encontrado en la libreta. Era una pequeña casa de campo rodeada de árboles. El jardín estaba descuidado, pero había señales de que alguien vivía allí. Tosé la puerta con el corazón latiendo a toda velocidad. Un hombre mayor, de cabello canoso y ojos cansados, abrió lentamente. ¿Álvaro Peña? El hombre me miró sorprendido. ¿Quién pregunta? Me llamo Lía. Estoy casada con Marcos Ortiz. El hombre se quedó helado al escuchar ese nombre. ¿Marcos, el hijo de Leticia? Asentí y algo en su expresión cambió. Parecía debatirse entre cerrarme la puerta en la cara o invitarme a pasar. Finalmente dio un paso atrás. Entra. El interior de la casa era modesto, con muebles antiguos y un aire de melancolía. Nos sentamos en la pequeña sala y Álvaro me miró con una mezcla de nostalgia y tristeza. Nunca pensé que alguien vendría a buscarme. Necesito respuestas, Álvaro. No sé qué relación tienes con Leticia, pero siento que esto podría cambiar todo. Él suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. Leticia y yo estuvimos juntos hace muchos años. Nos amábamos, o al menos eso creía yo. Pero su familia nunca me aceptó. No era lo suficientemente bueno para ella, según sus estándares. Éramos jóvenes y cometimos errores. Cuando quedó embarazada intenté hacerme responsable, pero su familia me obligó a desaparecer. Mis manos temblaban mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Está diciendo que usted podría ser el padre de Marcos? Él asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca lo supe con certeza. Después de que me alejaron, Leticia se casó con otro hombre. Pero siempre tuve la duda. Salí de aquella casa con una mezcla de emociones: ira, confusión y una nueva determinación. Leticia había guardado este secreto durante décadas, construyendo su vida sobre una mentira. Ahora entendía por qué era tan cruel conmigo. Su perfeccionismo y su necesidad de control no eran más que un reflejo de su propio miedo a ser descubierta. Sabía que esto era solo el principio. No podía simplemente confrontarla con esta información sin pruebas sólidas. Decidí hacerme un análisis genético junto con Marcos, pero necesitaba su cooperación sin levantar sospechas. Esa noche volví a casa con un plan claro. Ahora no solo quería enfrentar a Leticia, quería destruir el pedestal en el que se había colocado durante tantos años. «Lía, ¿dónde estabas?», preguntó Marcos, sorprendido por mi ausencia prolongada. «Visitando a una amiga. Pero ahora estoy aquí, contigo». Lo abracé con fuerza, sintiendo una mezcla de amor y culpa. No podía permitir que siguiera viviendo en la ignorancia. Pero antes de revelarle la verdad, necesitaba prepararme para lo que vendría. La semana siguiente fue un torbellino de emociones. Había decidido someterme a un análisis genético junto con Marcos, pero la forma de planteárselo requería tacto. Si mencionaba a Álvaro, las cosas podían volverse caóticas demasiado pronto. Marcos era leal a su madre, incluso cuando ella lo trataba más como un peón que como a un hijo. La oportunidad llegó una noche tranquila, mientras cenábamos en casa. Marcos estaba distraído, revisando correos de su trabajo, y yo me armé de valor. «Amor, he estado pensando en algo», dije con un tono casual. «¿Qué te parecería que hiciéramos un análisis de ADN?» Él levantó la mirada, confundido. «¿Un análisis de ADN? ¿Para qué?» «Bueno, he leído que pueden revelar cosas interesantes sobre la salud y la ascendencia. Podría ser útil para cuando...»
Me detuve fingiendo incomodidad. Ya sabes, para cuando tengamos hijos. El rostro de Marcos se iluminó con una mezcla de esperanza y sorpresa. ¿Hablas en serio? ¿Estás pensando en eso? Asentí, apretando su mano con una sonrisa falsa. Por dentro la culpa me carcomía, pero sabía que esta era la única manera de obtener las respuestas que necesitaba. Días después fuimos juntos a una clínica para tomarnos las muestras. Fingí entusiasmo mientras llenábamos los formularios y nos sometíamos a las pruebas. Ahora solo quedaba esperar los resultados. Mientras tanto, Leticia no perdía oportunidad de seguir haciéndome la vida imposible. Organizó una comida familiar el fin de semana siguiente y, por supuesto, no me permitió escaparme. Es importante que estés allí, Lía. Después de todo, eres parte de la familia, al menos de nombre. Su tono sarcástico era inconfundible. Marcos, como siempre, no intervino. Así que me preparé mentalmente para otra tarde de humillaciones. Cuando llegamos, Leticia estaba en su elemento. Atendía a los invitados con su sonrisa perfecta, asegurándose de que todos notaran lo perfecta que era su familia. Pero yo no estaba dispuesta a quedarme callada esa vez. Lía, querida, ¿podrías ayudarme en la cocina?, preguntó Leticia fingiendo amabilidad. Entré con ella dispuesta a lo que fuera. Sabía que este era su campo de batalla favorito. Los pequeños momentos a solas donde podía atacarme sin testigos. ¿Y bien?, dijo mientras lavaba unos platos. ¿Sigues jugando a ser la esposa perfecta o ya aceptaste que no estás a la altura? Respiré profundamente y la miré directamente a los ojos. Leticia, he aprendido algo importante últimamente. No importa lo que haga o diga, nunca te voy a complacer. Pero ¿sabes qué? Eso está bien, porque tampoco voy a permitir que sigas tratándome así. Su rostro se tensó, sorprendida por mi respuesta. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó con desdén. Sonreí segura de mí misma por primera vez en mucho tiempo. Lo sabrás pronto. Dejé la cocina con la sensación de que finalmente había recuperado una parte de mí que creía perdida. 2 semanas después, los resultados del análisis llegaron. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el sobre. Primero revisé los míos, confirmando que no había nada fuera de lo normal. Luego pasé al informe de Marcos y ahí estaba. Una discrepancia genética que no podía ser ignorada. Marcos no compartía el linaje paterno esperado. Mi respiración se aceleró mientras procesaba lo que significaba. Álvaro tenía razón. Había una posibilidad real de que él fuera el verdadero padre de Marcos. Sabía que debía manejar esta información con cuidado. Decidí no decírselo directamente a Marcos aún. Primero necesitaba confrontar a Leticia y exponer su mentira. La confrontación ocurrió un viernes por la tarde. Llamé a Leticia pidiéndole que nos reuniéramos en su casa. Le dije que tenía algo importante que discutir con ella. Cuando llegué estaba sola, lo que me dio más confianza. Me senté frente a ella, sintiendo una extraña calma. Leticia, encontré algo que creo que deberías explicarme. Ella arqueó una ceja, claramente molesta por mi tono. ¿De qué estás hablando? Saqué los resultados de ADN y los puse sobre la mesa. Esto, Marcos, no es hijo de quien tú dices que es. Su rostro palideció de inmediato. Por un momento parecía que iba a desmayarse, pero se recuperó rápidamente. No sé de qué estás hablando, esto es un error. No, no lo es. También hablé con Álvaro. Él me contó todo, y ahora sé que llevas toda tu vida ocultando esta verdad. Leticia se levantó de golpe, golpeando la mesa con las manos. Tú no tienes derecho a entrometerte en esto. Tengo todo el derecho, le respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Porque tú me arrastraste a esta familia y me hiciste sentir como si no valiera nada. Pero ahora entiendo por qué. Tú proyectas tus propios fracasos y miedos en los demás. Ella intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Finalmente se dejó caer en la silla derrotada. Lo hice por Marcos, murmuró casi inaudiblemente. Quería que tuviera una vida perfecta, una familia perfecta. ¿Perfecta? Me reí amargamente, a costa de destruir a los demás. Lo siento, Leticia, pero eso no es perfección. La dejé sola en aquella sala, sintiendo que por primera vez tenía el control. Pero esto no había terminado. Aún quedaba lo más difícil: decidir cómo y cuándo contarle la verdad a Marcos. Después de mi enfrentamiento con Leticia, pasé días sintiéndome como si cargara una bomba de tiempo en mis manos. Cada vez que miraba a Marcos, el peso de la verdad me aplastaba. ¿Cómo podía decirle que todo lo que creía saber sobre su familia era una mentira? Mientras tanto, Leticia había adoptado una actitud completamente diferente. No me hablaba, no me miraba y evitaba cualquier interacción conmigo. Esa distancia era un alivio,
pero también me ponía en alerta. Sabía que estaba tramando algo. Leticia nunca se quedaba quieta cuando sentía que estaba perdiendo el control. Una tarde, mientras Marcos y yo cenábamos, su madre llamó por teléfono. Observé cómo su rostro cambiaba mientras hablaba con ella. Cuando colgó, me miró con una mezcla de incredulidad y molestia. Mi mamá quiere que vayamos a una reunión familiar este domingo. Dice que es importante. ¿Dijo por qué? Pregunté intentando parecer despreocupada. No, pero insistió mucho. Sabía que Leticia planeaba algo y no tenía intención de quedarme de brazos cruzados. Cuando llegó el domingo, Marcos y yo nos dirigimos a casa de Leticia. Desde el momento en que entramos sentí una tensión palpable en el aire. Había más invitados de lo habitual, incluidas varias personas que no reconocí. Leticia estaba en el centro de la sala, sonriendo con esa expresión calculada que también conocía. «Queridos, gracias por venir», dijo acercándose a nosotros como si nada hubiera pasado. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó Marcos desconcertado. «Oh, es solo una pequeña reunión para celebrar a la familia», respondió, ignorando su pregunta. Su respuesta no me convenció, pero decidí mantenerme en silencio. Mientras los invitados charlaban y comían, observé a Leticia con atención. Parecía estar esperando el momento perfecto para algo y yo no pensaba darle la ventaja. Finalmente, después de un par de horas, Leticia llamó la atención de todos. «Quiero agradecerles por estar aquí hoy. La familia siempre ha sido lo más importante para mí, y creo que es el momento de compartir algo que todos deberían saber». Mi estómago se hundió. He estado pensando mucho en el futuro de Marcos y Lía, y aunque han tenido sus dificultades, sé que lograrán superar cualquier obstáculo. Después de todo, no hay nada más importante que la unidad familiar. Por un momento pensé que no iba a decir nada más, pero entonces giró hacia mí con una sonrisa venenosa. «Lía, querida, ¿por qué no compartes con todos tus planes para el futuro?». Su tono era dulce, pero su mirada era un desafío abierto. «No estoy segura de a qué te refieres, Leticia», respondí, manteniendo la calma. «Oh, no seas modesta. Estoy segura de que todos están ansiosos por saber cuándo planeas darle a Marcos la familia que merece». Un murmullo recorrió la sala. Podía sentir las miradas clavadas en mí. Leticia había elegido este momento para humillarme públicamente, y su intención era clara. Pero lo que no sabía era que yo estaba preparada. Sonreí, dejando que el silencio se prolongara unos segundos antes de responder. «Bueno, Leticia, ya que mencionas la importancia de la familia, creo que hay algo que todos deberíamos discutir». Su sonrisa se desvaneció de inmediato. «¿A qué te refieres?». «Marcos y yo hicimos un análisis genético recientemente. Queríamos aprender más sobre nuestra salud y ascendencia, y los resultados fueron interesantes». Los murmullos se intensificaron, y Leticia se puso rígida. Marcos me miró con confusión. «¿Qué estás diciendo, Lía?», preguntó. Me volví hacia él, tratando de mantener la voz firme. «Marcos, hay algo que tu madre nunca te ha contado». «Eso es suficiente», gritó Leticia interrumpiéndome, pero ya era demasiado tarde. «El análisis mostró que no compartes la misma ascendencia paterna que creías. Hablé con alguien llamado Álvaro Peña y...». Antes de que pudiera terminar, Leticia explotó. «No sabes de lo que estás hablando. Todo esto es un error», repliqué alzando la voz. «Entonces, ¿por qué no dices la verdad de una vez? ¿Por qué no le cuentas a Marcos quién es su verdadero padre?». La sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Leticia, cuyo rostro estaba completamente pálido. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», dijo Marcos, su voz temblando. Ella retrocedió un paso, incapaz de responder. Finalmente, con un tono frío y amargo, murmuró: «Lo hice por tu bien. Álvaro no era adecuado para nosotros». Marcos se llevó las manos a la cabeza, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Por mi bien? Toda mi vida ha sido una mentira y dices que fue por mi bien. No lo entiendes», gritó Leticia desesperada. «Hice lo que tenía que hacer para protegerte». «¿Protegerme?», respondió Marcos, con los ojos llenos de lágrimas. «¿De qué? ¿De la verdad?». No sabía si consolarlo o dejar que procesara todo por sí mismo. Finalmente se giró hacia mí, su rostro lleno de dolor. «¿Tú sabías esto?». «Lo descubrí hace poco. Quería decírtelo, pero no sabía cómo». Marcos asintió lentamente, como si todo se derrumbara a su alrededor. Luego, sin decir una palabra más, salió de la casa. Leticia intentó detenerlo, pero él la apartó con un gesto brusco. La sala quedó en silencio y yo me levanté para seguirlo. Antes de salir me volví hacia Leticia. «Tu mentira te atrapó, Leticia, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias». Dejé la casa sintiéndome aliviada,
pero también preocupada por lo que vendría después. Sabía que esta revelación cambiaría nuestras vidas para siempre, pero no podía arrepentirme. La verdad finalmente había salido a la luz. Los días que siguieron a aquella devastadora reunión familiar fueron como un huracán emocional. Marcos no volvió a casa esa noche y no respondió a mis llamadas ni mensajes. No sabía dónde estaba ni cómo estaba lidiando con la verdad que acababa de descubrir. Aunque entendía su necesidad de espacio, cada hora que pasaba sin saber de él aumentaba mi ansiedad. Leticia, por otro lado, desapareció completamente del mapa. No hubo llamadas, mensajes ni intentos de acercarse. Su silencio, aunque esperado, no dejaba de ser inquietante. Conociéndola sabía que estaba tramando algo. Una tarde, mientras trataba de concentrarme en el trabajo, mi teléfono sonó. El nombre de Marcos apareció en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. «Marcos», respondí con voz temblorosa. «Necesitamos hablar», dijo él con un tono frío y distante. «Claro, dime dónde estás y voy a verte. Estoy en el parque donde solíamos ir los domingos. Ven sola». El mensaje era claro. Esto no sería una conversación fácil. Cuando llegué al parque, lo encontré sentado en un banco bajo la sombra de un árbol. Tenía las manos entrelazadas y la mirada perdida. Me acerqué con cautela sin saber cómo empezar. «Gracias por venir», dijo sin mirarme. «Siempre estaré aquí para ti, Marcos». Él suspiró, finalmente alzando la mirada. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de algo más, confusión. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Quería protegerte», respondí sinceramente. «No sabía cómo lo tomarías y temía que esto destruyera todo lo que conocías». «Pues lo hizo», dijo con amargura. «Todo lo que creía sobre mi familia, sobre mi madre, era una mentira, y ahora no sé quién soy». «Sigues siendo tú, Marcos. Nada de esto cambia la persona que eres». Se quedó en silencio por un momento, asimilando mis palabras. «¿Crees que debería buscar a Álvaro?» La pregunta me tomó por sorpresa. Había considerado esa posibilidad, pero no estaba segura de si Marcos estaba listo para enfrentar a un hombre que, hasta hace poco, ni siquiera sabía que existía. «Eso depende de ti», respondí tratando de sonar neutral. «Si sientes que necesitas respuestas, entonces deberías hacerlo, pero también tienes que prepararte para lo que puedas encontrar». Marcos asintió lentamente, como si estuviera empezando a procesar la idea. «Gracias por decirme la verdad, Lía. Aunque duele, prefiero esto a seguir viviendo en una mentira». Un peso enorme se levantó de mi pecho al escuchar esas palabras. Aunque sabía que nuestro camino estaba lejos de ser fácil, al menos habíamos dado un paso hacia adelante. Mientras Marcos lidiaba con sus propios demonios, yo no podía quitarme de la cabeza la posibilidad de que Leticia intentara algo más para recuperar el control. Esa sospecha se confirmó cuando recibí una llamada inesperada de uno de los hermanos de Marcos, Javier. «Lía, necesitamos hablar. Es sobre mamá». Nos reunimos en un café al día siguiente. Javier, que siempre había sido más reservado y distante, parecía nervioso. «Mamá está fuera de control», dijo bajando la voz. «Después de lo que pasó en la reunión, empezó a llamar a todo el mundo para desacreditarte. Está diciendo que manipulaste a Marcos para que se alejara de ella». «¿Qué?», pregunté incrédula. «¿Por qué haría algo así?» «Porque no puede aceptar que perdió. Para ella todo esto es una cuestión de poder, no de verdad». El enojo burbujeó dentro de mí. Leticia no solo había destruido la confianza de Marcos, sino que ahora intentaba arruinar mi reputación. «¿Y tú qué opinas de todo esto?», pregunté fijando mi mirada en él. «Creo que mamá ha cruzado una línea. Siempre lo supe, pero esto es demasiado». Su apoyo era inesperado, pero bienvenido. «Gracias, Javier, pero necesito tu ayuda. Si realmente quieres detener a tu madre, tienes que estar dispuesto a enfrentarte a ella». Él asintió, aunque con cierta inseguridad. Sabía que no sería fácil para él, pero también que esto era necesario para poner fin a la manipulación de Leticia. Mientras tanto, Marcos decidió buscar a Álvaro. Aunque estaba nervioso, sabía que no podía seguir viviendo con tantas preguntas sin respuesta. Me pidió que lo acompañara y acepté sin dudarlo. Nos encontramos con Álvaro en un pequeño restaurante fuera de la ciudad. Cuando entramos, él ya estaba esperándonos con una expresión de mezcla entre nerviosismo y esperanza. «Marcos», dijo Álvaro poniéndose de pie. «Gracias por venir». Marcos lo miró por un momento antes de extenderle la mano. «Supongo que hay muchas cosas de las que tenemos que hablar». La conversación fue tensa al principio, pero poco a poco ambos comenzaron a abrirse. Álvaro explicó cómo había sido manipulado por Leticia, cómo ella lo había apartado de Marcos para proteger su reputación. Aunque la ira era evidente en los ojos de Marcos,
también había un atisbo de comprensión. No puedo cambiar el pasado, dijo Álvaro al final, pero quiero estar aquí para ti, si me lo permites. Marcos asintió aunque no dijo nada. Sabía que esto tomaría tiempo, pero al menos era un comienzo. Cuando regresamos a casa, Marcos parecía más tranquilo, aunque aún cargaba con el peso de todo lo que había descubierto. Gracias por estar conmigo hoy, dijo mientras me abrazaba. No sé qué habría hecho sin ti. Siempre estaré aquí para ti, Marcos, pase lo que pase. Por primera vez en semanas sentí que había una luz al final del túnel, pero también sabía que Leticia no se rendiría tan fácilmente, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Después del encuentro con Álvaro, parecía que Marcos empezaba a encontrar un poco de paz, aunque el camino hacia la reconciliación con su identidad recién descubierta aún era largo. Sin embargo, sabíamos que Leticia no se quedaría quieta. Su silencio desde aquella humillante reunión familiar no era un signo de rendición, sino una pausa estratégica antes de su próximo movimiento. No pasó mucho tiempo antes de que el ataque llegara. Una tarde, mientras estaba en casa, recibí una llamada de una amiga cercana. Lía, tienes que ver esto. Está circulando en las redes sociales. Mi corazón se detuvo. Abrí mi teléfono rápidamente y vi lo que mi amiga mencionaba. Leticia había publicado un largo mensaje lleno de acusaciones en un grupo familiar privado, asegurando que yo había manipulado a Marcos para alejarlo de su madre y había inventado toda la historia sobre Álvaro para destruir a la familia. Incluyó detalles falsos, tergiversaciones y una serie de comentarios destinados a pintar una imagen completamente negativa de mí. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. Esto ya no era solo una disputa personal. Leticia había decidido llevar nuestra batalla al dominio público, manchando mi nombre ante toda la familia y el círculo social. Cuando Marcos llegó esa noche, le mostré las publicaciones. Su expresión pasó del desconcierto a la indignación en cuestión de segundos. Esto ya es demasiado, dijo levantándose de un salto. Voy a hablar con ella ahora mismo. Espera, Marcos. Lo detuve tomando su mano. No creo que enfrentarte a ella directamente vaya a cambiar nada. Lo único que hará será avivar más el conflicto. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que la dejemos salirse con la suya? No, pero creo que debemos ser más inteligentes que ella. Si respondemos con enojo, solo jugaremos su juego. Marcos se dejó caer en el sofá, pasando las manos por su cabello. ¿Y qué podemos hacer? Sonreí porque esta vez tenía un plan. El primer paso fue contactar a Javier y a los otros hermanos de Marcos. Convocamos una reunión en nuestra casa, dejando claro que era importante. Aunque algunos llegaron con cierta reticencia, todos estaban dispuestos a escuchar. Leticia ha cruzado una línea. Comencé mirando a cada uno de ellos. Sé que puede ser difícil para ustedes aceptar esto, pero su comportamiento está dañando a Marcos, a mí y, sinceramente, a toda la familia. Javier fue el primero en asentir. No puedo seguir apoyando lo que hace. Mamá siempre ha sido controladora, pero esto ya es demasiado. Uno por uno, los demás comenzaron a expresar sus propias frustraciones con Leticia. Era evidente que su comportamiento había causado tensiones durante años, aunque nadie había tenido el valor de enfrentarse a ella antes. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó uno de los hermanos. Necesitamos mostrarle que ya no tiene el control, respondí. Si sigue intentando manipularnos, debe enfrentarse a las consecuencias. Pero también debemos estar unidos. Si cada uno de nosotros se planta firme, ella no podrá dividirnos ni enfrentarnos entre nosotros. La reunión terminó con un acuerdo: no más silencio ante las acciones de Leticia. Cada uno de ellos se comprometió a poner límites y a no tolerar más sus manipulaciones. El siguiente paso fue organizar una reunión familiar más amplia, esta vez con todos los miembros involucrados, incluyendo a Leticia. Sabíamos que esto sería una confrontación directa, pero también era necesario para establecer límites claros. Cuando Leticia llegó, su actitud era la de siempre, altiva, confiada, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cuando entró en la sala y vio a todos reunidos, su expresión cambió ligeramente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando a Marcos y luego a mí con suspicacia. Estamos aquí para hablar, mamá, dijo Marcos con un tono firme que no dejaba lugar a dudas. Todos estamos cansados de tus manipulaciones. ¿Manipulaciones?, respondió ella con un tono ofendido. Solo he intentado proteger a esta familia. ¿Protección?, intervino Javier. Mamá, lo que haces no es protegernos, es controlarnos. Uno a uno, los presentes comenzaron a compartir sus experiencias, enfrentando a Leticia con la verdad de su comportamiento.
Por cada excusa que intentaba dar, había una respuesta contundente, una historia que desmentía sus palabras. Finalmente Leticia, acorralada y sin aliados, estalló. «Todo esto es culpa tuya», gritó señalándome con un dedo acusador. «Desde que llegaste, esta familia ha estado en ruinas». «No, mamá», dijo Marcos, interponiéndose entre ella y yo. «Las ruinas estaban aquí mucho antes de que Lía llegara. Ella solo tuvo el valor de enfrentar la verdad que todos estábamos ignorando». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Leticia, sin nada más que decir, salió de la sala furiosa, dejando atrás a una familia que finalmente se había unido en su contra. En los días posteriores sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque finalmente habíamos enfrentado a Leticia y establecido límites, sabía que esto significaba el fin de cualquier relación con ella. «¿Crees que algún día cambiará?», preguntó Marcos una noche mientras estábamos sentados en el sofá. «No lo sé», respondí sinceramente, «pero lo importante es que ya no tiene el poder de hacernos daño». Marcos asintió rodeándome con su brazo. «Gracias por no rendirte, por luchar por nosotros. Siempre lo haré, Marcos, siempre». Aunque sabíamos que el camino no sería fácil, por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos avanzando hacia un futuro más libre y auténtico. Leticia podía seguir intentando manipular desde lejos, pero ahora teníamos la fuerza y la unidad para resistirla. Finalmente la justicia había prevalecido y aunque las cicatrices de esta batalla permanecerían, también lo harían las lecciones que habíamos aprendido.